Hoy ponemos frente a dos voces opuestas creadas con inteligencia artificial, una atea y otra creyente. Soy Sofía, defensora de la razón y el escepticismo. Y yo soy Gabriel, con fe y convicción en la existencia de Dios. Ambos participarán en un diálogo profundo sobre algunas de las preguntas más complejas que la humanidad se plantea. Para darle mayor objetividad al resultado, invitamos a 5 modelos de IA diferentes a evaluar cuál argumento es más convincente. Te invitamos a quedarte hasta el final, sin adelantar, para descubrir qué conclusiones surgen de esta conversación. Sin más, comencemos el debate. ¿Por qué crees o no crees en la existencia de Dios? No creo en la existencia de Dios porque, sencillamente, no hay evidencia científica o empírica que la respalde. A lo largo de la historia, muchas de las cosas que antes atribuíamos a la acción divina han sido explicadas con teorías y descubrimientos científicos. Desde la evolución de las especies hasta la formación de galaxias, los fenómenos naturales han encontrado respuestas racionales y verificables. La ciencia no necesita un ser sobrenatural para funcionar. Además, si observamos la enorme variedad de religiones y dioses que han existido, muchas de ellas contradictorias entre sí, se vuelve difícil aceptar que alguna sea la verdad absoluta. ¿Cómo puede haber un solo Dios verdadero cuando hay tantas versiones distintas? Entiendo tu punto, Sofía, pero creo que reducir la existencia de Dios solo a la evidencia empírica es limitar demasiado la experiencia humana. El universo es vasto, ordenado y maravillosamente complejo. La precisión con la que funcionan las leyes físicas, la armonía de la naturaleza, todo esto me sugiere la existencia de una inteligencia superior. Más allá de lo que la ciencia explica, está la experiencia espiritual y personal, que no puede ser medida ni observada con instrumentos, pero que es igualmente real para millones de personas. Sentir paz, propósito o guía espiritual es algo profundo y auténtico. La fe no se opone a la razón, la trasciende y la complementa. ¿Puede la ciencia y la religión coexistir? Creo firmemente que la ciencia y la religión pueden y deben coexistir. La ciencia es una herramienta maravillosa que nos ayuda a entender cómo funciona el universo, sus leyes y procesos. Pero la religión aborda preguntas distintas: el porqué de nuestra existencia, el sentido de la vida y los valores que guían nuestras acciones. No son enemigas, sino compañeras. De hecho, muchos científicos reconocidos han sido y son personas de fe, porque saben que la ciencia no puede responder todo, especialmente las preguntas trascendentales. Einstein mismo dijo que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. La clave está en reconocer los límites de cada una y respetar sus ámbitos. Si bien respeto la intención de encontrar un equilibrio, creo que hay un choque fundamental en la manera en que ciencia y religión se acercan a la verdad. La ciencia exige pruebas, experimentos y la capacidad de ser refutada. La religión se basa en la fe y en revelaciones que no son verificables ni falsables. Cuando la religión hace afirmaciones sobre hechos concretos, como la creación del mundo en 7 días o los milagros, entra en conflicto directo con evidencias científicas sólidas. Esto genera confusión y dificulta la convivencia en sociedades donde se debería priorizar el pensamiento crítico y el conocimiento basado en evidencias. Por eso, aunque un individuo pueda vivir con ambas cosas, como sistemas de conocimiento son incompatibles. ¿La moral viene de Dios o de la sociedad? Creo que la moralidad es una construcción humana que ha evolucionado con las sociedades. No necesitamos un Dios para saber que ciertos actos, como matar o robar, son malos. Estas normas surgieron porque las comunidades que promovieron la cooperación, la empatía y el respeto sobrevivieron mejor. La moral está arraigada en nuestra capacidad para sentir compasión y reconocer que nuestras acciones afectan a otros. Además, la moral cambia y evoluciona con el tiempo. Lo que antes se consideraba aceptable hoy puede ser repudiado, lo que indica que es un producto social y cultural, no una ley divina inmutable. Estoy de acuerdo en que la moral evoluciona, pero creo que sin un fundamento absoluto, la moralidad se vuelve relativa y puede perder su autoridad. Si todo depende de la sociedad, entonces lo que es moral para unos puede no serlo para otros, lo que abre la puerta al relativismo ético. Para mí, la existencia de una ley moral escrita en nuestro corazón, una voz interior que nos distingue el bien del mal, apunta hacia un creador que estableció esos valores universales. La idea de un Dios moral absoluto ofrece una base firme para juzgar nuestras acciones y sostiene la esperanza de justicia última.
Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Es una pregunta difícil, y la respuesta no es sencilla. Creo que Dios permitió el libre albedrío, la libertad que nos hace responsables de nuestras decisiones. El sufrimiento es una consecuencia de vivir en un mundo donde esa libertad existe. Dios no crea el mal, pero respeta nuestra capacidad para elegir. Además, el sufrimiento tiene un propósito que a veces no entendemos. Moldea nuestro carácter, despierta la compasión y la solidaridad, y nos hace crecer como personas. En la tradición cristiana, Jesús mismo sufrió, mostrando que Dios no es indiferente al dolor humano. Pero si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué no interviene para evitar el sufrimiento innecesario, especialmente el de los inocentes, como niños o víctimas de tragedias? Esa contradicción es uno de los argumentos más fuertes en contra de la existencia de un Dios amoroso. Si puede evitar el sufrimiento y no lo hace, ¿qué clase de ser es? O no es todopoderoso, o no es todo bueno, o simplemente no existe. La realidad del dolor y la injusticia es un gran desafío para quienes afirman la existencia de un Dios benevolente. ¿Es creer en Dios un acto racional o emocional? Desde mi punto de vista, la mayoría de las personas creen en Dios por razones emocionales. Más que racionales. El miedo a la muerte, la necesidad de consuelo ante lo desconocido, la tradición familiar o la búsqueda de sentido son motivaciones muy poderosas que no necesariamente se sustentan en pruebas o argumentos lógicos. La racionalidad exige evidencia clara y verificable, y esa evidencia no existe para la existencia de Dios. Por eso, creo que la fe nace más del corazón que de la mente, y eso no la hace menos legítima, pero sí menos racional. Aunque entiendo que la fe se conecta con las emociones, creo que decir que es solo eso es simplificar demasiado. Hay argumentos filosóficos sólidos que intentan demostrar la existencia de Dios, como el argumento cosmológico o moral, que apelan a la razón. Además, la experiencia personal, aunque subjetiva, tiene un valor real en la vida humana y puede complementarse con la reflexión racional. La fe no es una creencia irracional sin fundamento, sino una confianza informada, a veces más allá de lo que la ciencia puede demostrar, porque no todo en la vida humana se limita a lo medible o visible. ¿Todas las religiones llevan al mismo Dios? Creo que, aunque las religiones del mundo tienen muchas diferencias, en el fondo todas están intentando responder a una misma realidad trascendente. La verdad completa, según mi perspectiva, se revela plenamente en la figura de Jesús, pero reconozco que otras religiones contienen fragmentos de esa verdad y sabiduría. Es como mirar una montaña desde distintos lados. Cada perspectiva es válida, aunque incompleta. Por eso, respeto la diversidad religiosa y creo que todas apuntan hacia una búsqueda común del sentido y lo divino. Aunque esa visión es conciliadora, la realidad es que muchas religiones se contradicen en aspectos esenciales, como la naturaleza de Dios, la salvación o la vida después de la muerte. No pueden ser todas ciertas cuando se excluyen mutuamente. Además, muchas religiones tienen reglas y creencias que son incompatibles entre sí. Esto indica que probablemente sean construcciones culturales, adaptadas a tiempos y lugares específicos, más que revelaciones universales y absolutas. ¿Se puede vivir plenamente sin creer en Dios? Absolutamente. Muchas personas que no creen en Dios llevan vidas plenas, éticas, felices y llenas de propósito. Encuentran sentido en las relaciones humanas, en la búsqueda del conocimiento, en la belleza del arte y la naturaleza. El valor de la vida no necesita provenir de una autoridad divina. Somos capaces de construir sentido por nosotros mismos y en comunidad. La ética no depende de un mandato divino sino de nuestra empatía y responsabilidad hacia otros. Entiendo que se puede vivir una vida llena de momentos felices sin creer en Dios, pero desde mi perspectiva, esa plenitud es temporal y limitada. Sin un fundamento trascendente, conceptos como el amor, la justicia y la verdad pierden su peso eterno y absoluto. La conexión con Dios ofrece una esperanza y un propósito que van más allá de lo pasajero, una plenitud que no puede ser reemplazada por nada más. ¿Qué pasa después de la muerte? Creo que la muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. La idea de que nuestra alma continúa y que hay una vida eterna es fundamental para mi fe. Vivimos con la esperanza de un juicio justo y una eternidad junto a Dios, lo cual da sentido y peso a nuestras decisiones presentes. Esta creencia no es solo un consuelo,
sino una realidad espiritual que transforma nuestra forma de vivir. Desde mi visión, la muerte es el final definitivo de la conciencia. No hay evidencia científica confiable que sugiera una vida después de la muerte. Aunque esto puede parecer triste para algunos, para mí es simplemente parte natural de la existencia. La vida debe ser valorada y aprovechada aquí y ahora, sin aferrarse a esperanzas infundadas. Enfocarse en el presente es la manera más realista y auténtica de vivir. ¿La fe es una virtud o una debilidad? Para mí, la fe ciega puede ser una debilidad porque implica aceptar creencias sin pruebas, lo que puede llevar a errores graves, fanatismo o manipulación. Prefiero la duda honesta y el cuestionamiento constante, que nos permiten crecer y corregir errores. La certeza sin fundamento es peligrosa, y la capacidad de cuestionar es una fortaleza. No creo que la fe sea ciega. Más bien, es confianza basada en razones y experiencias que a menudo no se pueden demostrar completamente. Como cuando cruzamos un puente confiando en que soportará nuestro peso, la fe es necesaria para vivir. Todos, incluso en la ciencia, operamos con ciertos grados de fe. Es una virtud que nos sostiene en lo desconocido y nos permite avanzar con esperanza. ¿Por qué hay tantas religiones? Creo que la diversidad religiosa refleja la búsqueda humana universal por lo divino y el sentido último de la vida. Todos sentimos esa inquietud profunda, esa necesidad de conectar con algo más grande que nosotros. Las distintas religiones son intentos distintos de expresar esa experiencia y verdad trascendente. Sin embargo, esa diversidad también refleja confusión, errores humanos e incluso manipulaciones. Por eso, discernir cuál es la verdad auténtica es fundamental para quienes buscan sinceramente a Dios. Desde mi punto de vista, las religiones son creaciones humanas que nacieron como respuestas a preguntas existenciales en diferentes tiempos y culturas. No son revelaciones divinas, sino construcciones sociales que evolucionan. Cada una refleja su contexto histórico y sus necesidades particulares, lo que explica las contradicciones y la multiplicidad. La religión es un fenómeno cultural que ayuda a las personas a encontrar sentido, pero no debe confundirse con una verdad universal objetiva. ¿Es la Biblia confiable? La Biblia es un conjunto de textos escritos por humanos en contextos muy antiguos, y como tal, contiene contradicciones, relatos violentos, ideas machistas y supersticiones. No puede ser considerada una guía infalible ni un documento literal para la vida moderna. La interpretación crítica y el contexto histórico son fundamentales para entenderla, pero no puede sostenerse como una verdad absoluta en el siglo XXI. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, aunque escrita por personas con sus limitaciones. No se trata de leerla literalmente, sino de comprender su mensaje profundo dentro de su contexto histórico y cultural. A pesar de las dificultades, sigue siendo una fuente de sabiduría y verdad espiritual, que ha transformado vidas y sociedades. La inspiración divina le da un valor que trasciende las imperfecciones humanas. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Sí, creo que Dios escucha nuestras oraciones. No siempre responde como queremos, pero responde con sabiduría y amor. A veces dice, no, o espera, porque ve más allá de nuestra comprensión y sabe lo que es mejor para nosotros. La oración es más que pedir. Es una relación, un diálogo que nos acerca a Dios y nos transforma internamente. No creo que Dios escuche oraciones porque no veo evidencia de que la oración influya en eventos concretos de manera objetiva y medible. Los estudios científicos muestran que, en general, orar no cambia los resultados de forma significativa. Muchas veces, cuando una oración funciona, lo atribuimos a Dios, y cuando no, lo justificamos como un misterio, lo que es un sesgo de confirmación. La oración puede ser útil para calmar la mente, pero no hay pruebas de intervención divina. ¿Puede alguien ser moral sin religión? Claro que sí. Muchas personas ateas o agnósticas son moralmente ejemplares. La moralidad no depende de un mandato divino, sino de la empatía, la razón y la cultura. La mayoría de las sociedades han desarrollado códigos éticos basados en la cooperación y el bienestar común. La moralidad es una necesidad social que surge de nuestra naturaleza humana, no de un ser sobrenatural. Es cierto que alguien puede comportarse moralmente sin creer en Dios, pero creo que sin un fundamento trascendental,
La moral es relativa y puede cambiar según conveniencias. La idea de un Dios moral absoluto ofrece una base universal y objetiva para distinguir el bien del mal. Sin esa base, la moral pierde autoridad y se vuelve subjetiva. ¿Es el universo evidencia de Dios o del azar? Para mí, la complejidad, el orden y la precisión del universo sugieren que fue creado por una inteligencia superior. Las leyes físicas, la belleza de la naturaleza y la improbabilidad de que todo esto haya surgido por pura casualidad hacen que el diseño sea la explicación más plausible. No es solo cuestión de fe, sino también de observar y reflexionar sobre lo que nos rodea. Aunque el universo es increíblemente complejo, eso no implica necesariamente un diseñador. La ciencia ha mostrado que procesos naturales, como la evolución y las leyes físicas, pueden explicar esa complejidad sin necesidad de recurrir a un ser sobrenatural. La hipótesis del azar o de leyes naturales no excluye la maravilla del cosmos, sino que la explica con mecanismos comprobables. ¿Crees que algún día la humanidad dejará la religión? Sí, creo que con el avance de la ciencia, la educación y el pensamiento crítico, la religión irá perdiendo fuerza poco a poco. Aunque no desaparecerá por completo, se volverá menos dominante y relevante en la vida de las personas. La humanidad tiende a buscar explicaciones más racionales y basadas en evidencia, y las creencias religiosas muchas veces se quedan atrás frente a ese progreso. La secularización es un proceso natural en sociedades más modernas y libres. Yo no creo que la humanidad deje la religión completamente, porque la necesidad espiritual es algo inherente al ser humano. Por más que avancemos tecnológicamente y científicamente, nuestra alma sigue buscando respuestas que la ciencia no puede ofrecer, como el sentido último, el propósito y la esperanza. La religión seguirá siendo relevante mientras exista esa dimensión espiritual en nosotros, porque responde a necesidades profundas y universales que trascienden lo material. Nos despedimos hasta el próximo vídeo, donde seguiremos explorando ideas con profundidad y respeto.